Gracias tía, gracias chavalía. Listo. Hoy tenemos la clase de razonamiento verbal del ciclo anual San Marcos, turno mañana. Docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil, en la Academia Preuniversitaria APU. La clase de hoy es la número 18, el tema relaciones semánticas y los textos. Vamos a hacer los conceptos previos. ¿Para qué nos sirven los conceptos previos? Para darnos algunas ideas de conceptos que necesitamos para el tema, para el desarrollo del tema. Por ejemplo, hoy día vamos a hablar de sentido denotativo, sentido connotativo, etcétera. Y para eso tenemos que saber pues qué cosa es un contexto, ¿no? El contexto va a servir para definir o determinar algunos significados, ya sean connotativos y connotativos. Bien, vamos a ver. Empezamos con la pregunta de rigor que dice, ¿qué es un contexto? Cuando dice en términos lingüísticos es en palabras, ¿no? ¿Qué es un contexto en palabras, no? Es el conjunto de elementos lingüísticos, ¿no? Que incluyen, o sea, un contexto puede incluir o también puede preceder, ¿no? A una palabra, ¿ya? Puede preceder a una palabra. Y cuando puede preceder o incluir a una palabra, determinan un significado. El contexto determina un significado. Es decir, que yo cambio un contexto y al cambiar de contexto, esa palabra que ha quedado inamovible va a cambiar también su sentido. Pongamos un ejemplo, a ver, acá tenemos un ejemplito. Utilicemos el caso del verbo cantar. El verbo cantar lo voy a colocar en dos contextos. Uno está de color verde y el otro está de color azul. En la palabra cantó del color verde dice así: en el último concierto realizado en el Teatro Peruano Japonés, cantó el tenor Juan Diego Flores. ¿Cuál es el significado que determina de la palabra cantar? Que entonó o melodizó una canción, ¿no? Entonó o melodizó. Juan Diego Flores hace eso, ¿no? Bien. En la segunda oración de color azul dice, el detenido acusado de arrebatos cantó ante el juez de turno. Te das cuenta que la palabra cantó ahora significa confesó. El detenido acusado de arrebatos confesó ante el juez de turno. Cantó ante el juez de turno. Se supone que ante un juez no se va a poner a cantar una canción, entonar una canción como la que nosotros conocemos, pues no. Se supone que allí ha tenido que confesar porque está ante un juez. Muy bien, se dan cuenta cómo la palabra cantó, está de manera inamovible, ¿no? No ha pasado nada, no le he quitado una tilde, ni le he agregado una letra, ni quitado una letra. Cantó en los dos contextos, está de la misma manera. Sin embargo, ha cambiado su sentido, ¿no? El primero es un sentido y el segundo es otro sentido, ¿no? Bien, eso sería un contexto, ¿no? Hemos demostrado de qué manera un contexto puede lograr determinar un significado diferente. Vamos ahora a hablar del sentido contextual. El sentido contextual. La semántica recomienda buscar el sentido de las palabras en el contexto del enunciado. Así tenemos la palabra quimera. Esta palabrita quimera, ya vamos a utilizar esta palabrita quimera. ¿Cuántas veces hemos escuchado de quimera, no? ¿Y cuáles son los significados que tiene quimera? Quimera tiene tres significados. El primero dice, está en celestia, monstruo fabuloso. O sea, un monstruo que no existe, pues no. Vomita llamas, tiene cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón. Eso sería una quimera con el primer significado. En color morado tenemos
al segundo significado. Dice, lo imaginativo imposible. Entonces, en este caso, lo imaginativo imposible vendría a ser el segundo significado de la palabra quimera. ¿Eso dónde lo voy a encontrar? Estos significados en el diccionario. El tercero sería animal de dos o más orígenes genéticos distintos. Eso también sería una quimera, ¿no? Cuando hago una hibridación, mezclo dos razas, ¿no? Dos razas. Bien, ¿y cómo sabemos cuando utilizamos la palabra quimera cuándo significará lo que dice en celeste, cuándo significará lo que dice en morado o cuándo significará cuando está en color chocolate, ¿no? Chocolate. O café, mejor dicho, ¿no? Ese es el color café, me parece. Bien, entonces aquí numeramos en rojo 1, 2 y 3. Ya, leamos el primer contexto. Dice, acá está la palabra quimera, la quimera de una sociedad plenamente igualitaria ha sido pensada siempre. Claro, tú de buen corazón dices, ojalá que todos seamos iguales en la sociedad, ¿no? Que no haya ricos y pobres, decimos, ¿sí o no? Pero según esta expresión dice que es una quimera. ¿A qué quimera se referirá? ¿Al celeste, al morado o al café? ¿Qué dicen ustedes? ¿El uno a quién de los tres significados se referirá? Se abren los juegos en el chat. ¿Alguien responde? ¿Cuál de los significados estará utilizando? A ver. Bien, ya tengo una respuesta. Morado, muy bien, Mel, muy bien. Sería el morado, que solamente queda en la imaginación que tengamos una sociedad plenamente igualitaria. Siempre va a haber diferencias, siempre, ¿no? Eso está dado, que en una sociedad es como decir, ¿no? Que existe el día sin que exista la noche. No, tienen que existir los dos. Como que existe el amor y no exista lo contrario del amor, el odio. Es imposible que exista el amor sin el odio, ¿no? También es imposible que exista el odio sin el amor. Ahora, entonces, si sabemos que las sociedades nunca van a ser igualitarias, entonces, ¿por qué propugnamos, impulsamos que sean iguales? ¿Por qué? Porque va a haber siempre un balanceo. O sea, donde hay blanco, hay negro, ¿no? Pero puede suceder que donde haya algo extremo, puede haber un término medio también, ¿no? Por ejemplo, la delincuencia nunca va a acabar, siempre va a haber delincuencia. De repente no en un país, pero en el otro país sí, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? Entonces, dejar que la delincuencia prospere, no, pues no. Lo que pasa es que se debe tratar que la delincuencia disminuya a lo máximo, pues no. Claro, esa sería la idea. Que si no hay una sociedad igualitaria, por lo menos tratar de que la mayoría tenga mejores condiciones, ¿no es cierto? Esa sería la idea. Entonces por eso que acá dice la quimera de una sociedad plenamente igualitaria ha sido pensada siempre. Claro, ha sido pensada siempre, pero nunca ha ocurrido la igualdad, ¿no? Siempre va a haber un poquito de desigualdad. Siempre va a haber un poco de desigualdad. ¿Ya? La idea es que sea esa desigualdad la menor posible, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Bien. En la pregunta 2, en la oración 2 dice lo siguiente, dice, mira, las quimeras se producen al fusionarse dos embriones. Fusión, dos embriones. Ah, muy bien, muy bien. Y el chat lo sabe. Ya en el chat lo dijeron, ya de color marrón. Muy bien, muy bien. En morado respondieron dos, Mel e Indira, ¿no? Muy bien. Mel también afirma la parte del marrón, ¿no? El medio viene a ser el del marrón. Bien, se supone que si ya usamos el color morado y el color café, el siguiente, el 3 debería ser el celeste, ¿no? Porque se supone que han puesto, solamente se supone, no puede repetirse también, ¿no? Veamos.
La quimera en la mitología clásica es la progenie, o sea, los hijos de los monstruos Tifón y Equidna. O sea, cuando Tifón y Equidna tuvieron una cría, lo que le salió fue un ser mitológico, fantasioso o fabuloso, como dice acá arriba, ¿no? Eh, llamado quimera, ¿no? Por eso, o sea, está bien lo que había dicho, ¿no? Que el color celeste va a reflejar lo que está en la 3. Mejor dicho, el 3 va a reflejar lo que está en celeste, ¿sí o no? Y confirmamos, ¿no? Confirmado, confirmado. Así es, jóvenes, hemos utilizado 3 veces la palabra quimera y en los 3 casos hemos visto 3 significados diferentes. Y que yo lo había colocado acá con 3 colores diferentes para no hacer mayor acentuación a su diferencia, ¿no? Bien. Continuamos. Ya hicimos el sentido contextual, ¿no? Los sinónimos contextuales. Acá está, sinonimia contextual. Dentro del discurso, la sinonimia designa la relación entre dos palabras que tienen el mismo sentido, o cuyo significado por lo menos es parecido. ¿Ya? Eso sería en el caso de sinonimia, sinónimo estamos hablando. ¿Ah? El celeste es una síntesis de lo que acabo de hablar. ¿Ya? Dice, dos o más formas lingüísticas, dos o más palabras son sinónimas si se sustituyen en un contexto, una por la otra, y tienen el mismo sentido. Vamos a aplicarlo, ¿ya? Dice, así tuvo un accidente pero quedó sano, sin ninguna lesión. La palabra sano se reemplaza por ileso, ¿sí o no? Ileso. Dice que hubo un accidente pero quedó sano, o sea, quedó ileso. Entonces es cierto que sano con ileso son sinónimos contextuales. Son sinónimos contextuales. ¿Podría reemplazarlo con intacto? También intacto sería un sinónimo contextual de la palabra sano. Intacto también. Incólume, ¿por qué no? Bien. Pero estamos hablando de sinónimos contextuales. Profesor, o sea que cuando cambie una palabra, ¿siempre va a ser un sinónimo contextual? No. Casualmente cuando no hay una variación en la oración, cuando no varía nada, o sea, tiene la misma idea, allí se podría, al haber reemplazado, ahí sí se puede decir que hay un sinonimia contextual. Pero puede ocurrir también que yo cambie por otra palabra, por un sinónimo a la palabra sano, y cambie su sentido, el contexto. En ese caso ya no sería sinonimia contextual. Y para eso vamos a poner un ejemplo, ¿no? Porque acá dice pero. Vamos a ver cuál es el pero. En otros contextos no se puede establecer esta permutación. O sea, en los otros contextos se refiere a los que son contextos no de sinonimia. Y aquí está un ejemplo. ¿eh? Mira, bien. Ella solo come alimentos sanos. Y cuando digo sanos, no se refiere a intacto, ileso e incólume, ¿sí o no? Se refiere ya a otra cosa, ¿no? Si yo reemplazo a la palabra sano por la palabra ileso, no hay problema. Tuvo un accidente pero quedó sano. Tuvo un accidente pero quedó ileso, correcto. Pero si yo digo, tuvo un accidente pero quedó saludable, como que se aleja un poco, ¿no? Entonces, en este caso, la palabra saludable, por más que sinónimo de sano, en esta oración de tuvo un accidente, no es su sinónimo contextual. No, en esa oración no es su sinónimo contextual. Bien, entonces, pero en esta parte que está aquí abajo, en el último renglón, ya, mira, en todo este último renglón, ya es separado de lo que está arriba, todo separado de lo que está arriba. Aquí abajo también sí podemos hablar de una sinonimia contextual, donde esta palabra sano es el sinónimo contextual de la palabra saludable y viceversa, ¿no? Ella solo come alimentos saludables. Ella solo come alimentos sanos. Los dos son sinónimos contextuales. Pero este último renglón, si yo lo relaciono con la oración tuvo un accidente, ahí sí no hay relación. ¿Cierto? Bien, entonces hemos puesto
dos ejemplos de sinónimos contextuales y a la vez también hemos comparado y nos hemos dado cuenta que cada uno por su lado, ¿no es cierto? Cada uno por su lado. Bien. Más definiciones sobre la sinonimia contextual. Dice, lea y resuelva los ejercicios sobre sinonimia contextual. La contaminación visual es todo aquello que afecta o perturba la visualización de una determinada zona. Mira, voy a aprovechar ahora para hablar de algo más, ¿ya? Mira, ve. Primero voy a ver mi tiempo, ¿no? Ese siempre me paso de tiempo. Ya. Eh, Así como hay contaminación visual, que es el tema de este texto, también hay contaminación auditiva, ¿no? Contaminación sonora. Se llama contaminación sonora. Por ejemplo, si estamos en una zona residencial, no se aceptan sonidos extremos en la calle. Nosotros vivimos en zona residencial, porque es para casas para vivir, ¿no? Tu casa es una casa para vivir, por lo tanto se llama residencial. O sea, en tu casa no vas a poner pues una fábrica. Por eso hay lugares donde se separan y ponen fábricas, ¿es cierto? Cuando es la casa lo vas a dedicar a un negocio, también le cambian de nombre, ya no va a ser negocio, sino un establecimiento comercial, ya se le cambia de nombre, ¿no es cierto? En tu casa, que es residencial, puedes poner una zona comercial, también, claro, pero tienes que pedir un permiso, por eso, ¿no? Porque hay un cambio de función, ¿no? De la casa. O sea, eso pasa. Entonces, si nosotros estamos en una zona residencial, no se aceptan ruidos extremos. ¿No? Hay un determinado nivel de decibeles que se aceptan. Entonces cuando alguien pasa, ¿no? Y dice, ¿no? Pitahaya, 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 3 por 10 soles, está gritando. Y a veces lo hace por micro. Entonces en ese caso, el que está vendiendo está incurriendo en error. Se le puede poner una multa. Claro, yo no estoy diciendo que se le ponga una multa, ¿no? A mí me daría pena, pues el hombre está ganándose la vida, ¿no? Pero lo cierto es eso. A veces tu vecino prende su equipo ¿no? A todo este volumen. O sea, él quiere que inconscientemente que le escuche toda a la cuadra, ¿no? Que él se está divirtiendo, algo así, ¿no? No sé, yo supongo que debe ser eso. Porque ellos deben poner música solamente para su casa nomás, pues, ¿no? A ese grado. Y así hay sonidos. Incluso pasa el carro de la basura también pasa, ¿no? Vecino, vecina, sale. ¿Sí o no? Bueno. Y así hay muchos sonidos que también son contaminantes, claro. Un automóvil no debe tocar el claxon. Solamente hay casos particulares en la que puede sonar el claxon. Pero aquí no. Para decir ya llegué, toca el claxon. ¿No? Los colectivos, ¿no? Llegan a un paradero y tocan el claxon para que la gente suba. No tienen por qué tocar el claxon. Cuando alguien no puede pasar porque adelante hay otro automóvil o incluso colectivo, eh, combi, ¿no? Toca el claxon. ¿Sí o no? Eso ocurre. Pero eso es penado. Eso tiene una pena. Pero como en este país nadie respeta las normas, excepto algunos, estamos hablando de un 10-15%, ¿no? Al menos en las zonas populosas no respetan las normas. En las zonas populosas como el Agustino, donde yo vivo, ¿no? Comas, etcétera. Tú te vas a una zona residencial de esos pitucos, oye, el carro se para y te dice pase. Mucho respeto a la persona. Es diferente, esa es la cultura, esa es la cultura. O sea, ser pobre no significa ser ignorante, pues por favor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bien, ya hablé de la contaminación sonora, que hay ciertos decibeles. Tarea para ustedes. Averigüen eso sobre la contaminación sonora y hasta qué decibeles se permite y en qué zonas, ¿no? Y en qué zonas. Si yo estoy en una zona industrial, o sea, donde hay máquinas, fábricas, entonces ahí sí se aceptan sonidos por las máquinas, pues, ¿no? Hasta, bueno, hasta la noche, hasta la madrugada, porque no es para vivienda. Nosotros incluso no nos hemos dado cuenta que hay diferencia de eso, ¿no?
Mira, te das cuenta de la ignorancia que tenemos, ¿no? Sí, tenemos ignorancia. Y esto yo no lo he aprendido a la edad de ustedes, ¿eh? Lo he aprendido de más edad. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces nosotros no tenemos esa costumbre de investigar, ¿no? No, no nos dan esas pautas tampoco, pues. Pero ya llegaste a la app, por favor, ¿no? Ya, listo. Sigamos entonces con la contaminación visual. ¿Cómo sería la contaminación visual? Imagínate que tú sales a tu avenida, la avenida principal, y ves que hay letreros moderados, ¿no? Y todos los postes no tienen ningún letrero. Significaría que no hay una contaminación visual. Y eso pasa en las zonas residenciales. Yo he ido, ¿no? A San Antonio, Miraflores, ¿no? La Molina Vieja, todo eso, ¿no? He ido, sí. No hay muchos avisos. Si lo hay en unas zonas determinadas. Tú sales al Agustino, adornos, digo, letreros, todos, ¿sí o no? Sí, hasta la misma municipalidad lo coloca. Ahora, ¿está mal? No está mal, siempre y cuando sea moderado. Todo lo que sea moderado. Sí, porque tienen que poner también avisos, ¿no? Claro. Bien, en una carretera eso ya debe ser prohibido, ¿no? Porque la carretera, pues un segundo que el chofer mire a otro lado puede pasar un accidente, ¿no? Porque en las carreteras van a velocidad, pues, ¿no? 70, 80, 90, 100 por hora, ¿no? En los lugares donde nosotros vivimos pasan a 30, eh, 30 por segundo, ¿no? 30 kilómetros por hora, ¿no? 30 kilómetros, 40 ya, ¿no? No llegan a 60, es bien raro. Bien, la contaminación visual es todo aquello que afecta o perturba. Acuérdate la palabra perturba, de la palabra absorción, de la palabra vertedero, ¿ya? La contaminación visual es todo aquello que afecta o perturba la visualización. Y aquí está la pregunta y la respuesta. Mira, perturba. De ello sería altera. Ahora tenemos acá otra, absorción. El cerebro humano tiene una determinada capacidad de absorción de datos, o sea, de captación de datos, ¿no? Y acá sería absorción, captación. ¿Ve? Justo ahí está la palabra captación. Vamos ahora por obstrucción, ¿eh? A ver, ¿dónde está obstrucción? Acá no está, acá está. Ahí está, mira, obstrucción, ¿eh? Sus consecuencias son diversas. Accidentes ocasionados por obstrucción visual. Obstrucción visual, impedimento visual, o sea que no le permite ver. Eso sería una obstrucción visual. Después tenemos la palabra vertederos. Dice, las causas pueden ser vallas publicitarias, tráfico aéreo. Esas son las causas de la contaminación visual, ¿no? Cableados también, ¿no? Tú sales a la calle y ves los cables en los postes. O sea, cables de internet, ¿no? Cable de luz también habrá. Sinceramente esa parte desconozco. No me acuerdo, pues no me acuerdo. Simplemente no me acuerdo. Pero del internet sí he visto cómo lo ponen. Antena de televisión. Las parabólicas, ¿no? Esos platos grandazos que tienen. Ahora para cada casa tienen más pequeño, ¿no? Para rayos. Bueno, esto ya no es para Lima, ¿no? Para rayos es raro que haya en Lima. Sí lo hay, pero es raro. En cambio en la sierra, para rayos hay bastantes, ¿sí? Para rayos son objetos que cuando hay un rayo, ahí se dirige el rayo, ¿no? Ese es el pararrayo. O sea, como una especie de suaviza la caída del rayo, ¿no? Y ya no caiga en una persona. Basuras o vertederos, dice acá. Las basuras o vertederos. Imagínate, uno sale a la calle y en la esquina hay un montón de basura. Como La Victoria, ¿no? La Victoria es el distrito más cochino. A mí no me gusta hablar mala, pero no, la verdad que me da mucha pena, me da mucha pena. Sí, el Agustín es el paraíso. Sí, el Agustín es el paraíso. En eso sí hay que reconocerle, hay que reconocer que la limpieza está muy bien en el Agustín. A pesar que hay gente que vota a cualquier hora, porque el del Agustín no vota a cualquier hora. Que levante la mano quien no vota a cualquier hora. ¿Sí o no? Lo correcto sería que uno escuche el sonido, que va a llegar el basurero. Uno tiene ya listo su bolsita ya para sacarlo. Claro, tú en ese momento comienzas recién a embolsar y ya pues ahí pierdes tiempo, pues, ¿no? Por eso que nunca alcanzas y te hacen correr.
Y entonces ya tienes listo, preparado, ya sabes a qué hora pasa. Si se demora, pero ya tienes listo ya. Ya sales tranquilamente. ¿Ah? Incluso ni siquiera lo pones en el lugar donde todos ponen, sino tú lo echas al mismo camión de basura. Eso hago yo, por lo menos, ¿no? Te estoy dando el ejemplo. ¿Ah? Yo no espero que darle al Señor para que lo... No, si el hombre está trabajando demasiado. Y para mí no es ni un trabajo agarrar mi bolsita y ponerle el mismo camión, ¿no? Claro. Bueno, también hay que apoyar, también, pues, si no, ni que vayas a hacer el trabajo del basurero, ¿no? Simplemente ya no lo dejas en el suelo, lo dejas encima del carro. Eso no es ni un trabajo, por favor, ¿no? Sino que cuestión de costumbre también. Así, yo no permito que el Señor me lo ponga allí, porque yo pienso que Él está trabajando en otras cosas, está ocupado. Bien, basuras o vertederos. ¿Cómo podríamos entender a vertederos, ya? Acá está abajo. Vertederos de basura, pues, ¿no? Depósito de basura. Depósito de basura. Ya. Vamos ahora, ya hicimos vertederos, ahora la palabra saturación. Dice, sus consecuencias son estrés, o sea, cuando ves demasiados avisos, ¿no? Estrés por saturación de elementos y colores. O sea, todo está demasiado de colores, ¿no? Otra consecuencia que hay dolor de cabeza, dice, ¿no? También te hace renegar, mal humor. Y tú que no renegas por nada, hasta por tu sombra reniegas. Disminución de la eficiencia laboral. O sea, ya no trabaja bien, trabaja con desgano, dice, ¿no? Eso sería una consecuencia, ¿no? De la contaminación visual. Por saturación, estrés por saturación de elementos. Estrés por saturación de elementos. Acá está saturación. Por acumulación de elementos. Por acumulación de elementos. Bien. Ahora nos falta recargados. Esto es lo último. Dice, algunas soluciones para combatirlas. Uno sería reducir la cantidad de anuncios. Otro, hacer un seguimiento de normas urbanísticas. Claro, existen normas urbanísticas, como yo te dije, ¿no? Zona residencial, no debe haber tales cosas. Muchos avisos no debe haber, ¿no? Evitando elementos agresivos o recargados. O recargados, ¿no? Recargados. Acá está recargado. Excesivos. Recargados equivale a excesivos. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Pasamos al grupo de antonimia contextual. Ojo, antonimia contextual. No. De haber contaminación siempre hay, pero es menor. Es menor. Tú podrás ir a cualquier zona digamos, de las zonas pitucas, como nosotros llamamos, y la verdad que la zona residencial, no te respeta. Olvídate. Hay zonas que son residencial comercial, ya esa es otra cosa. Yo como te dije, también piden permiso y le dan, ¿no? Bien. La antonimia contextual se entiende como la oposición. Acá hablamos de lo que es el antónimo, ¿no? Oposición semántica, oposición de significado, que se justifica en el propio tramado del texto. Al reemplazar una palabra por otra, se produce un viraje de sentido. Cabe resaltar que para hallar el sentido opuesto de una determinada palabra es necesario tomar en cuenta el contexto del enunciado. Muy bien. Ejemplos. En los siguientes enunciados propongo un antónimo de la palabra en negrita. Bueno, yo lo he puesto en celeste, ¿no? Al revés. Bueno, lo que está en celeste, ¿ya? Debido al asentimiento de su jefe, pudo organizar la celebración. O sea, una fiesta se supone, ¿no? La celebración siempre se manifiesta con una fiesta, ¿no? Una reunión, un conversatorio, ¿no? Una fiestacha, ¿no? Sí. ¿Con quién podríamos reemplazar a la palabra sentimiento? Con la palabra negativa, con la palabra intransigencia, ¿no? Debido a la negativa, mira, aquí puedo cambiar, ¿eh? Debido a la negativa de su jefe, pudo organizar la celebración. O sea, no pudo organizar la celebración, ¿no? Debido a la negativa de su jefe, no pudo organizar la celebración. Ya cambiamos todo, ¿sí o no? Ya cambiamos todo con la palabra negativa.
Segundo ejemplo, no tenía el respaldo de la mayoría por su actitud veleidosa. ¿Cómo es la actitud veleidosa? Una actitud voluble, cambiable, tornadiza, voltaria, inestable, ¿no? Así sería. El antónimo con el cual puedo reemplazarlo puede ser consecuente, segura o inflexible. Dice, tenía el respaldo de la mayoría por su actitud consecuente. Ah, la palabra consecuente quiere decir que lo que dice lo hace, ¿no? Eso es una persona consecuente, ¿no? En la tercera ejemplificación, aquel hecho constituyó una prueba contundente para el tribunal. Contundente lo voy a cambiar por rebatible, ¿eh? Rebatible es discutible, lo mismo. Estos tres significan discutible. Aquel hecho constituyó una prueba discutible para el tribunal. O sea que no fue una prueba que determine el resultado del juicio, ¿no? Discutible. Puedo poner rebatible también, porque significa lo mismo que discutible, ¿no? Rebatible, discutible. Bien, pasamos entonces al siguiente, al sentido denotativo. Ya terminamos sentido contextual, ya terminamos sinónimo contextual, sinónimo, sinónimo no, antónimo contextual también, ya acabamos con eso. Ahora pasamos a los sentidos denotativos y connotativos. Para que no te confundas, denotativo viene a escribirse con la letra D. ¿Ya? La D de diccionario, ¿eh? La D de diccionario. Y el sentido connotativo con la letra C. Letra que significa, con la cual se escribe la palabra contextual. ¿Ah? El sentido connotativo lo determina el contexto, contextual. El sentido denotativo manifiesta lo que está en el diccionario. ¿Qué te parece? Así nunca te vas a confundir qué cosa quiere decir sentido denotativo, ¿no? Bueno, esa era la mnemotecnia que yo usaba cuando era estudiante como ustedes, ¿no? Las palabras contenidas en un texto expresan y transmiten información, sirven para representar las cosas, las ideas, por lo que suelen emplearse en un sentido descriptivo. ¿Por qué descriptivo? ¿Cuándo describes tú algo? Cuando lo estás observando, ¿no es cierto? Por ejemplo, vas a describir tu casa, ¿no? Tu casa es una casa de 2 pisos, ¿no? En la parte baja tienes una cochera, puede ser, ¿no? Estamos hablando de un ejemplo nada más, bueno, porque tú vas a pie, ¿no? Tú vas a pie. Bueno, de esta manera, rojo significa un tipo de color, ¿ya? Cuando yo me voy al diccionario y busco la palabra rojo, ¿qué encuentro? Que es una clase de color, ¿sí o no? Ese significado se llama denotativo, ¿ya? Lo que yo encuentro en el diccionario va a ser el denotativo. El sentido denotativo va de la mano del diccionario, por eso dice, ¿no? Por lo cual es de sentido recto. O sea, es inamovible el significado, ¿no? Es un sentido estricto. Esta percepción es de modo formalista. El sentido denotativo o de diccionario. Ahora hablemos del sentido connotativo, con el propósito de provocar determinadas reacciones o impresiones y despertar ciertos sentimientos. Utilizando el discurso, las palabras pueden adquirir otras interpretaciones, ¿no? Pero gracias a quién, como yo te dije, al contexto. El término rojo puede aludir a sangre, también, ¿no? Cólera, también. Pasión, también. Dichas significaciones se conocen como significados connotativos, porque le dan mayor expresividad al lenguaje. La interpretación de los significados connotativos, ¿de quién dependen? ¿Quién lo determinan? El contexto. El contexto puede determinar el cambio de significado por contexto. Bien, relacionemos al denotativo con el connotativo. Aparentemente son diferentes en todo aspecto, pero eso es aparentemente nomás, ¿eh? Porque en verdad, en la práctica, tienen algo de relación, pero también expresan algo de oposición. Veamos, continuemos con esta alegre historia.
de un término denotativo se sustraen algunas características. O sea, del significado del diccionario se sustraen algunas características. Mediante la abstracción, las cuales se aplican en contextos adecuados. Y de esa manera se crea el lenguaje connotativo. Por si acaso, esta teoría es Made in Apu. ¿Ya? Lo aprendiste en el APU. La plana de razonamiento verbal ha hecho esta síntesis, ¿no? Bien. Por ejemplo, la palabra cabeza. Tú vas al diccionario y tú sabes ya lo que te va a decir el diccionario, indudablemente, ¿sí o no? Y de ese significado del diccionario yo voy a sacar tres características. ¿Ya? Voy a abstraer, voy a hacer una abstracción del significado denotativo. ¿Eh? ¿Y sabes qué característica voy a sacar? Uno, que se ubica en la parte superior, que esa cabeza de la cual me habla el diccionario se ubica en la parte superior. Ah, y además puedo sacar otra característica, que esa cabeza me sirve para razonar, ¿no? Lo que está dentro de la cabeza está el seso, pues, ¿no? Y ahí todo eso sirve para razonar. También dentro de la cabeza tenemos al seso que nos dirige nuestra vida. Claro, tres características, ¿ah? Ya. Apliquemos esas tres características y al aplicarlo, ¿qué vamos a conseguir? ¿Qué vamos a lograr? El lenguaje connotativo. ¿Qué os parece, chaval? ¿Qué os parece, tía? Bien. Aplicación. Mi equipo va a la cabeza de la tabla. Se supone que una tabla no tiene la cabeza que está expresado en el diccionario, ¿sí o no? ¿A qué cabeza se referirá? Simplemente a la característica de ubicarse en la parte superior. Si digo que mi equipo va a la cabeza de la tabla, se encuentra en la parte superior de la tabla, ¿no es cierto? Y si yo tengo la tabla de los equipos de un campeonato, ¿a quién lo voy a poner primero en la parte alta, en la parte de arriba? ¿A quién lo voy a poner? Al que es el más exitoso, ganó más partidos, o si otro también ganó la misma cantidad de partidos, tiene más goles, etcétera, ¿no? Al mejor lo voy a poner siempre primero, ¿sí o no? Bueno, el otro ejemplo sería, perdí la cabeza por tu amor. Alguien que diga esa expresión, perdí la cabeza por tu amor, está hablando. Y si está hablando, ¿habrá perdido eso que señala el diccionario? No. Pero se refiere a la idea del razonamiento, ¿sí o no? Entonces acá diría, perdí la capacidad de razonar por tu amor. O sea, ya no puedo razonar bien, tu amor no me lo permite, me obnubila. ¿Sí o no? El tercer ejemplo, ya, la aplicación tercera. Es la cabeza de la banda de delincuentes, o sea, que es la persona que dirige lo que hacen la banda de delincuentes, ¿sí o no? ¿Te das cuenta cómo hemos aplicado tres características y lo hemos convertido en un lenguaje connotativo? ¿Pero de dónde salió? De las características del lenguaje denotativo. En algo se relacionaban, ¿sí o no? Más ejemplos. Corazón. El corazón se acelera cuando se ama. Bueno, no te ha pasado a ti, pero los que tenemos experiencia, pues sí, ¿no? Se ubica en la parte central. Claro, el corazón lo tenemos adentro del cuerpo, ¿no? Casi en el medio. Bueno, no casi, pero por ahí. ¿Reparte energía al cuerpo? Por supuesto, porque reparte pues la sangre y con la sangre que va distribuyendo al cuerpo, ¿qué le está llevando la sangre? Ese líquido tan maravilloso, ¿qué le reparte? Las proteínas, ¿no? Las vitaminas, todo eso, ¿sí o no? Una maravilla es el cuerpo humano. ¿Eh? Es mejor que cualquier creación humana, de cualquier objeto que haya creado el ser humano. Imagínate. Entonces, si tenemos tres características que están de color rojo, lo voy a aplicar y está en color negro. La aplicación, los ejemplos, ¿no? Te doy mi corazón. ¿Qué le está diciendo? Que le da pues aquello que acelera para amar, ¿no? Vive en el corazón del Agustino, o sea, vive dentro del Agustino, ¿sí o no? Ponle corazón al estudio, o sea que le pongas pues ganas, energía, fuerza, ¿no? Claro, eso le tienes que poner al estudio, eso es lo que te está recomendando, ¿sí o no? Claro. Pero aquí en este salón sí he visto muchos que le ponen corazón, ¿eh? Claro, con nombre propio incluso. Bien, 3. Alma. El alma está considerado como que es el ente que impulsa la actividad. O sea que
Si el ser humano no tuviera alma, pues no se movería, pues no tendría vida. Entonces acá dice, aplicación, soy el alma de la fiesta. Soy el alma de la fiesta. Cuando yo voy a una fiesta, bailo, pues no, desde que empieza hasta que termina. Profe, pero cuando empieza a veces no hay gente, profe. Bailo solo. Claro. ¿Por qué no? Profe, va a parecer loco. Loco soy. Punto. No le hago daño a nadie. Bien, mar. Tú sabes que el mar pues es un cúmulo de agua inmensa. Tú no ves el final, ¿no? Claro, no vemos el final. Entonces el mar pues cuánta agua hay, ¿no? Simboliza por lo tanto la abundancia. ¿Por qué? Por la cantidad de agua que contiene. Aplicación. Un mar humano asistió al concierto de Chacalón. Ajá. Un mar humano asistió al concierto de Chacalón. O sea que hubo bastantes asistentes, ¿no? Claro, hubo bastantes asistentes. Listo. Ahora vamos a ejemplos con sentido connotativo. Después de relacionar el sentido denotativo con el connotativo, ahora solamente vamos a hablar del sentido connotativo, ¿ya? Aquí está el ejemplo. Está en toda la gloria de su poder. O sea que puede todo, pues, ¿no? Los jóvenes, pues, ¿no? Los jóvenes. Dícese que hasta los 30 años más o menos, ¿no? Claro. Ahí llega la plenitud del ser humano, ¿no? Está en toda la gloria de su poder. Podría cambiarlo por auge también, ¿sí o no? Está en todo el auge de su poder. Está en todo el auge de su poder. Claro, o sea, su poder es el máximo. Auge es el máximo, pues, ¿no? Otro ejemplo, lo soportó con gran espíritu, con gran valor, ¿no? Con gran valor, con gran ánimo, con gran fuerza moral, ¿no? A veces a alguien le pasa algo malo, pero lo soporta, ¿no? Lo soporta con gran valor. Frente a las críticas puso mucho fuego en su discurso, puso mucha pasión, ¿no? En su discurso puso mucha pasión. Era un mísero millonario que presumía constantemente de sí mismo, o sea, era un mezquino millonario, o sea, tacaño, era un tacaño millonario, era tacaño, era millonario pero era tacaño, ¿no? Así es. Ya, vamos ahora a los textos, ¿ya? Mira, hay países desarrollados, países subdesarrollados, y generalmente, ¿por qué hay países subdesarrollados? Porque la casta política se aprovecha del dinero del país, porque el país mueve dinero, pues, ¿no? En algunos países se mueve más dinero, otros menos dinero, bueno. Pero ¿qué pasaría si en un país el que gobierna, no tanto que el que gobierna, generalmente el que gobierna no es el que se agarra la plata, sino que siempre hay grupos así que están a su lado, que hacen bandas, ¿no? Hacen bandas, en el término es banda, y se aprovechan de un contrato con el Estado, sobre pretexto de, es la plata del pueblo, y yo soy del pueblo, por lo tanto me conviene, ¿no? Me toca, dicen, ¿no? No es así, ¿no? Hay que cuidar la plata del país, ¿no? Del Estado, para que todos tengan mejores condiciones, pues, ¿no? Yo la verdad que no entiendo, ¿no? Porque el ser humano es tan inteligente que puede resolver todos los problemas, pero este problema no lo resuelve. Algo habrá, pues, por ahí, ¿no? Que no lo resuelve. Y no es en un país, es casi la mayoría de los países. Bien. Entonces, ¿qué pasaría si hay una persona que hace y deshace de un país? Un presidente, ¿ya? Domina todo el país y se aprovecha de todo el dinero del país. Vamos a suponer un caso así, como aquí está mencionando, ¿ya? Y que esto sea un país africano. Y que vamos a suponer que como el país está mal, los ciudadanos están mal, muy pobres, no comen, etcétera. No todos, pero la mayoría no come. Entonces los países ricos dicen, oye, estos que están así pobres quieren venir a mi país, quieren invadir nuestro país. Entonces mejor, para que no vengan, ¿qué tal si le damos dinero? Claro, a simple vista la solución es buena, ¿no? Vamos a darle dinero a ese país y por lo tanto ya no van a venir a inmigrar a nuestro país que es rico, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, que Estados Unidos, que es súper rico y la mayoría quiere ir ahí, ¿sí o no? Es cierto, muchos peruanos están ahí en busca del sueño, ¿no? Americano, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, creo que
Si tú te pusieras en los zapatos de los Estados Unidos, pues renegarías, ¿no? Todos vienen acá este, a hacer cosas que a veces nos perjudican, ¿no? Algo así, ¿no? Y incluso el peruano mismo ha pensado, ¿no? ¿Qué piensa el peruano? El peruano dice, oye, cuántos venezolanos que se vayan. Y la verdad que, o sea, el mismo pensamiento Trump, ¿no? Como Trump, como el ex presidente norteamericano decía. Bueno, claro, tú me vas a decir, profe, pero vienen a robar. Un momentito, un momentito. Los que roban no es el 100%. Estás tomando la parte por el 100%. No seas injusto. Hay que ser bien claro, ¿no? Hay gente que viene a robar, sí. Pero no son los venezolanos, ¿no? Son los delincuentes. La delincuencia no tiene nacionalidad. O sea que roben los peruanos, sí. Tampoco, si no te das cuenta. Entonces el ataque es contra la delincuencia, no es contra el venezolano. El venezolano es una nacionalidad, no es una condición social como el ser delincuente. Ahí está el error. Entonces, en este caso, eh, algo así como que esos países ricos del primer mundo no quieren que vayan a inmigrar los africanos, porque en África, según este texto, mira lo que dice, mira, hay almas piadosas que para morigerar la inmigración proponen a los gobiernos de los países modernos. Países modernos se refiere pues a esos países que tienen dinero, pues, ¿no? Una generosa política de ayuda económica. O sea, proponen que ayude económicamente al tercer mundo. Esto es un principio, esto en principio parece muy altruista. Y en verdad es altruista. Yo no niego que es altruista. Sí es altruista. Es generoso. El que le dé un país moderno o rico al tercer mundo, yo creo que sí es un país rico y eso es altruismo, altruismo. Pero la verdad es que si la ayuda se entiende como ayuda a los gobiernos del tercer mundo, esta política solo sirve para agravar el problema, en vez de resolverlo de raíz. ¿Por qué? ¿Por qué agrava el problema cuando le dan dinero? Porque la ayuda que llega a Gánster, o sea, al dirigente Mobutu del país africano llamado Zaire, ese es un gánster, está llamándole el autor. ¿Eh? Si le damos dinero a este gánster, a este gobernante Zaire, de Zaire, del país Zaire, o a la satrapía militar, o sea, otros militares también que se aprovechan de otro país africano llamado Nigeria, o cualquier otra dictadura africana, porque estos son países africanos, ¿ya? Si tú le das a esos dictadores, a esos, ¿no? sátrapas militares que dominan estos países africanos, ¿qué van a hacer ellos? ¿Le van a dar a la población? Si ya tienen esa característica de ser dictadores. Solo sirven para inflar más sus cuentas bancarias, que son privadas, de aquellos déspotas que tienen en Suiza. O sea, esos africanitos, que, bueno, hablando despectivamente, ¿no? Tienes esos dictadores, tienen su dinero en Suiza, que es un lugar donde guardan dinero. Es decir, para acrecentar la corrupción. Bueno, creo que esta lectura debe ser hace tiempo, ¿eh? Porque antes se guardaba en Suiza, ahora ya no se guarda en Suiza. Ahora se guarda en otros países sudafricanos, americanos, sin que aquella beneficie en lo más mínimo a las víctimas. O sea, le dan al que manda en el país, pero eso no llega a los ciudadanos, pues, ¿no? Si ayuda hay, ella debe ser cuidadosamente canalizada. Esto es lo que propone la autoria, que no sea la ayuda que el dinero no se le dé al gobernante, sino hay que canalizarla, la ayuda hacia el sector privado. Y no solamente al sector privado, sino también someterlo a una vigilancia, para que se cumpla con la finalidad prevista, que es crear empleo y desarrollar los recursos de la gangrena estatal. En realidad la ayuda más efectiva, mira, aquí incluso está, a partir de aquí, está dando la solución para mejorar la vida de estos ciudadanos pobres, ¿no? O sea, no regalarle dinero, ¿eh? Mira lo que propone, ve. La ayuda más efectiva que los países democráticos modernos pueden prestar a los países pobres es abrirle las fronteras comerciales, comprarle sus productos, estimular los intercambios culturales también, ¿no? Y una enérgica política de incentivos. Incentivo para el país, ¿no? Que si se democratiza, pues vamos a, ¿no? Si es para todos, entonces hay que apoyarlos, ¿no? Claro, imagínate, mira, un país
No hay país del mundo que pueda vivir con solamente su producción interna, porque algunos países incluso no producen. Entonces necesitan del apoyo de otros países. Ahí está la situación. Entonces por eso que acá el autor recomienda eso, ¿no? El despotismo y el autoritarismo político son el mayor obstáculo que enfrenta hoy el continente africano para revertir ese destino del empobrecimiento. Es un empobrecimiento sistemático, ¿eh? O sea que ya han hecho un sistema de aprovechamiento económico los gobernantes, ¿no? Los dictadores africanos. Pregunta 1. Medularmente el texto desarrolla una opinión acerca de, pero una opinión de qué características? Disidente. ¿Qué es la disidencia? La discrepancia. O sea, medularmente dice lo más importante ya. ¿Cuál es lo más importante que el texto desarrolla de una opinión que discrepa, ¿no?, del texto, pues, ¿no?, que está en desacuerdo con el texto? ¿Qué pondríamos en la 1? La respuesta sería la D. ¿Por qué? Porque proponen, para que los africanos salgan de su pobreza, proponen que la política, que planteen una política de ayuda económica. Pero el autor no está de acuerdo con que le ayuden económicamente, ¿sí o no? ¿No? ¿Pero por qué le quieren ayudar económicamente? ¿Porque los países ricos son buenos? No, sino que no quieren que vayan a inmigrar a su país. Entonces la primera propuesta fue que le den dinero a esos países para que no vengan a inmigrar a nuestros países. ¿De acuerdo? Pero el autor no está de acuerdo porque dice, no, ese dinero no va a llegar a la población, se va a quedar en las manos del gobernante, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces por eso, si alguien dice que la política de ayuda económica para África como restricción inmigratoria es correcta, eso sería algo que está en contra de lo que dice el autor, ¿sí o no? Por lo tanto es disidente, discrepante con la opinión del texto, ¿sí o no? Ya. La 2. En el texto el término morigerar. Acuérdate que el término morigerar estaba en morado, ¿ah? ¿Sí o no? Bueno, aquellos que tienen buena memoria, ¿no? En el texto el término morigerar significa ¿qué cosa? Moderar, y mejor que moderar, contener. Acá está, mira. Hay almas piadosas que para morigerar la inmigración. Morigerar la inmigración quiere decir para que no se vayan a nuestro país rico. Yo menciono como si fuera del país rico, ¿eh? Estamos tratando de hacerlo más objetivo posible con lo subjetivo, ¿no? En el texto el término morigerar significa contener la inmigración, ¿sí o no?, para evitar que inmigren a esos países ricos, ¿no? Los países ricos buscan soluciones. La primera solución que plantearon fue, ya dijeron que no, el autor mismo está diciendo que no, porque lo que se van a aprovechar son otros, sino lo que en verdad necesitan, ¿no? Más bien para que los que necesitan, de repente tienen una producción, ¿no? Hacen lo que en el Perú también hacemos, ¿ah? Por si acaso. En el Perú también hay personas que hacen adornitos, y ¿cómo se llama eso? Con motivos peruanos, ¿no? O sea, con motivos de la cultura peruana, y lo venden en el extranjero, ¿ah? Aquí gastarán, por decir, un sol, 2 soles. Allá en el extranjero lo venden a 15 soles, por ejemplo, para que tengas una idea de lo que se puede hacer. ¿Y con qué se hace? Con trabajos manuales. O sea, ni siquiera es una persona que ha estudiado una profesión, pero con trabajos manuales puede hacer una producción y eso puede ser vendido en el extranjero. Y eso pasa, sí, pasa. Eso yo lo he visto hace más de 30 años. El Perú hace eso, sí. Pero estamos hablando de cosas así aisladas por algunos lugares, ¿no? En centro de Lima veía así grupos que hacían eso. Se puede colegir. Mucho cuidado cuando dice se puede colegir. Esto significa concluir, deducir. Se puede deducir el texto que el continente africano, mira, esto pasa, pues, ¿no? Si hay un dictador, hay pobreza, el que es pobre va a reclamarse o no. El que es de la dictadura va a querer reprimirse o no. Claro, eso va a pasar, ¿no? El dictador siempre va a ser el causante de esa inestabilidad política, ¿no?
Ya marcamos, ¿no? Esto he marcado a la CEA. Resulta incompatible con el texto afirmar que los países democráticos modernos... ¿A qué se llama países democráticos modernos? A esos países ricos, pues. ¿Ya? Esos países ricos, ¿qué no harían? Lo que hacen, ¿qué cosa es? Eh, dar dinero, la primera propuesta, ¿no? Dar dinero a esos países que quieren ir a esos países ricos, ¿no? La otra es que proponen autores que ayuden, le compren cosas para que ellos produzcan y ganen su propio dinero, pues, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál sería? Que esté en contra de lo que dice el texto. Claro. Permeabilizar es el término que hay que entender. ¿Qué es permeabilizar? Cuando tú tienes, cuando hay lluvia, tú te pones un impermeable para que no pase el agua. Si tú te pones una ropa permeable, sí va a pasar el agua cuando hay lluvia, lógico. Ya, entonces, acá dice que estos países ricos, democrático moderno se refiere a los ricos, pues, ¿no? Diseñan programas para permitir el ingreso por las fronteras. Eso nunca lo van a hacer, ¿sí o no? Si ellos están proponiendo incluso darle plata para que no venga. Entonces eso sería incompatible con lo que expresa el texto, ¿sí o no? No es verdad que diseñen programas para permitir que pasen sus fronteras, que traspasen sus fronteras, ¿sí o no? Esa es la respuesta. Abrieran sus fronteras comerciales a los gobiernos del tercer mundo. Y esa es la segunda propuesta, ¿sí o no? La propuesta del autor, ¿no? El autor quiere que abran sus fronteras comerciales, ¿para qué? Para que ellos mismos con su propio esfuerzo salgan de la pobreza, pues, ¿no? Ya que no cuentan con su propio gobierno, ¿sí o no? Claro, esa sería la solución. Y en verdad eso es darle vida a un país, ¿no? Claro. Si tú lo bloqueas, ya pues ni modo. Ese no va a tener ni para comprar este papel higiénico, ¿no? Así es, jóvenes. Ya, vamos a la pregunta 5. La pregunta 5 sería, la respuesta sería la B. Claro, se conseguiría la democratización en estos. ¿Por qué? Porque los pobres tendrían un ingreso económico. Tendrían entonces para comer, pues, ¿no? Bien, series verbales. Eh, exacti- exactitud es lo mismo que regularidad y precisión. ¿Quién más podría agregarse a estas tres palabras? Acá empieza y acá termina. No, aquí continúa, ¿no? La serie. ¿Quién podría continuar? La respuesta sería rigor. Igual a exactitud, regularidad y precisión. Chompa lana. La lana es la materia prima y el producto es chompa. Queso leche, el producto es queso. Gasolina petróleo, el producto es gasolina. Aquí en chompa lana primero está el producto. Queso leche primero está el producto. Gasolina petróleo primero está el producto. Las materias primas están a la derecha, ¿no? Listo. Con el balón, no, con el gas hago balón, no, con el agua hago hielo, puede ser. Con el mimbre hago cesta, sí. Con zapato hago cuero. Con el zapato hago cuero, al revés, ¿sí o no? Esta sería mejor, ¿sí o no? El mimbre es un vegetal con la cual se pueden hacer canastas. Y la canasta es igual lo mismo que decir cesta. Ya. Excusar, acusar, antónimos. Vigor en, ya. Voy a poner donde dice antónimos, así voy a poner ya. Vigor, energía, sinónimos. Limpio, sórdido, antónimos. He puesto un rayita al primero y al tercero. El segundo es sinónimos. El cuarto también, la cuarta pareja también debe ser sinónimos. Busquemos un sinónimo. Melifluo dulce. No hay otro sinónimo. No hay otro sinónimo. Ya. ¿Qué tiene que ver el cristianismo con la Biblia? El libro se llama, la religión se llama cristianismo y el libro se llama Biblia. ¿Qué utilizan los hinduistas? El libro llamado Veda. ¿Qué utilizan los maometanos o islamitas? El libro llamado Corán. Entonces primero pongo el nombre de la religión y segundo el libro que usa, ¿no? La respuesta sería judaísmo Torá. Torá, así se llama el libro de los judíos. El judaísmo es una religión por si acaso, ¿ya? Claro, muy bien. La 13 melifluo dulce son sinónimos, ya.
Creo que de esa 3 me preguntaron, ¿no? O de la otra. A ver, vamos a ver si de repente me preguntaron de esta 3. De esta 3 era la C. De esta 3, ¿ah? No, no, la verdad que no me di cuenta de en qué momento me preguntaron de la 3. Ya, la 3 es la C. Y esta 3 sí es la A. Listo. El libro de los judíos, del judaísmo, de la religión judaica, es Torah. Ya. ¿En qué caso escucharon la palabra Torah? ¿Saben cuándo yo escuché la palabra Torah? En una película llamada, un ratito, ya un ratito. La película se llamaba, Pearl Harbor. Y esa película había sido hecha por los norteamericanos y hablaba sobre el ataque de los japoneses a este puerto, ¿no? A este puerto. Hicieron una película. Y como los japoneses atacaron o sea, se fueron hasta Estados Unidos, ¿ah? Sí, hasta Estados Unidos y atacaron el puerto de Pearl Harbor. Y los norteamericanos le contestaron, sí, le contestaron, con 2 bombas atómicas. Yo supongo que no será pues como lo que se podrían producir ahora, supongo que habrá sido de menor calidad, ¿no? Pero casi destruyeron Hiroshima y Nagasaki. Destruyeron, creo, ¿no? Hiroshima y Nagasaki. Son las 2 únicos bombas atómicas en el mundo que se han enviado a un país poblado. Porque después han hecho algunas pruebas en el atolón de Mururoa, hecho por Francia, ¿no? Ya. Texto 2 dice, bien conocido el hecho que el Perú es un país étnicamente heterogéneo. Claro, pues el Perú tiene pues de todo, ¿sí o no? Blanco por los españoles, cobrizo por los nativos del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Japoneses también han llegado, chinos los han traído como esclavos, los chinos llegaron como esclavos acá, los negros también a Perú trajeron negros, por eso es que en Perú hay negros y hay chinos, ¿sí? ¿Cómo se llama cuando una persona de raza blanca tiene un hijo con una persona de raza negra? A ver qué dice el chat, tú que todo lo sabes. La 5 era bebé, por si acaso, a quien me preguntó, de las 5 de la lectura. Las 5 de la lectura bebé. Ya, ahora sí. ¿Cómo le llamamos a la persona de raza blanca que tiene un hijo con una persona de raza negra? Sambo. No. Sambo es cuando es una persona de raza negra con una persona de raza indígena como la raza del Tahuantinsuyo. Ese es Sambo. Por eso que en el Perú la mayoría decimos Sambo, ¿no? No decimos el otro nombre que pedí. Se llama mulato. Por ejemplo, San Martín de Porres o Fray Martín de Porres fue mulato, porque su madre era una panameña y, y, el, y el papá era un español, ¿no? Claro, mulato, mulato. Sambo es cuando es un indígena, uno de los pre-incas o incas, con una persona de raza negra. Ahí sí sale Sambo. Ya bien, continuamos. Es interesante eso de las razas, ¿ah? Bien interesante, sí. Ya bueno. Acá está diciendo eso, pues. Bien conocido el hecho de que el Perú es un país étnicamente heterogéneo, de todas las sangres. Aquí reside justamente uno de los legados contemporáneos de la colonización hispánica. La división oposición entre blancos, indios y negros fue una consecuencia de una de las condiciones del mantenimiento de la dominación. Mira,
Cuando hay división y hay peleas entre blancos y indios, indios y negros, negros y blancos, como están divididos, siempre los van a dominar los que vienen a colonizar. Siempre va a pasar eso. Esta fractura no solo no fue resuelta cuando se establece el Estado Nacional, sino que la oligarquía civilista, básicamente limeña y blanca, tuvo la prudencia y el suficiente tino de ni siquiera plantear su discusión. Esa división se llama fractura. Esta fractura no fue resuelta cuando se crea el país, 1821, la proclamación. Seguía la división, sí, seguía. Hasta ahora sigue la división peruana, sí. El peruano tiene esa esencia. No sé si es del peruano, si es alguien que le ha traspasado esa idea. Eso no es discutible. Lo que es discutible es que seguimos todavía peleándonos entre nosotros. Ahí está lo malo. Así, amísate con tu hermano, por favor, ya, por favor, ya, no me hables, no me hables. Ya, y Blanca tuvo la prudencia y el suficiente tino de ni siquiera plantear su discusión. O sea, ya se hizo la declamación de la independencia. En el año de 1824, ya con la guerra, la última guerra de Ayacucho, ya se selló la independencia de América, ya listo. ¿Y qué quedaba en Perú? La oligarquía civil. Ya, ellos ni siquiera lucharon o se esforzaron porque haya unidad, aunque sean de diferentes razas, ¿no? No, mantuvieron esas diferencias, ese racismo, mejor dicho, ¿no? Mantuvieron. La cruel derrota que sufrieron las masas indias con el aplastamiento de la rebelión de Túpac Amaru. Su debilidad y dispersión posterior facilitaron seguramente su control social por parte de los poderosos caciques locales. En el caso de los negros, por otra parte, su debilidad numérica, el escape a su condición opresiva. Los negros eran esclavos, por si acaso, ¿eh? Entonces, como algunos ya no soportaban, bueno, en verdad todos no soportaban, ¿no? Pero algunos se rebelaron, se separaron de todo ese trabajo de esclavos, ¿eh? Pero al separarse, los esclavos comían siquiera una vez al día, ¿no? Pero cuando se separaron del grupo, ¿de dónde van a sacar comida? O sea, sus opresores ya no le daban comida, pues porque ya no estaban en la opresión, ¿no? Sus esclavistas, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaban comida? Robaban. Y ese grupo que robaba se llamaban cimarrones. Así le llamaban a los negros que se habían separado del grupo. Vivían pues en las montañas, así, ¿no? Escondidos, asociados a una dispersión semejante al de los indios. Eran condiciones que restaban toda peligrosidad a la presencia. Claro, pues, si juntos de repente los negros se hubiesen rebelado, de repente hubieran logrado algo, no sé, pero separados era menos posible que pudieran vencerse, ¿o no? Así de simple es la lógica, ¿no? Este mosaico racial, mira, Perú siempre ha sido esto. ¿Por qué? ¿Por qué siempre ha sido eso? Porque Perú estaba en la zona principal del Imperio Incaico. Y cuando hicieron la independencia, Lima era la ciudad más importante que otras ciudades. Algunas se le acercaban, como la de Buenos Aires, ¿no? Claro, se acercaban nomás, pero no tenían la preponderancia, la importancia de Lima. Lima era lo máximo. El extranjero que venía a América, primero venía a Perú. Después ya comenzaron a venir otros países. Pero Lima era pues el centro de América, ¿no? No está el centro ya, sí, pero era el centro porque ahí estaba pues toda la recepción, ¿no? Lima era la ciudad jardín. Imagínate, la ciudad jardín. O sea, la gente no botaba basura, no botaba basura. Era un mosaico racial. Se complica porque ese mosaico, cuando la oligarquía criolla se ve obligada a importar masivamente, mira, 93.130 chinos, que era bastante para la época, lo trae, ¿sabes cómo le llamaban esos chinos? Coolíes. Se pronuncia culíes y se escribe coolíes. O sea, trajeron esclavos chinos. ¿Y para qué traen esclavos chinos? ¿Que ya no tenían esclavos negros? Sí, pero no era suficiente la mano esclava. ¿Para qué lo traían? Para que exploten el guano. ¿Para qué más? Para que trabajen en los ferrocarriles.
¿Para qué más? Para pañar el algodón, para cosechar el algodón, para cosechar la caña de azúcar. Se untaba a mano. El guano era la riqueza del Perú. Ahora la riqueza son los minerales, el oro, la plata, el cobre, y el último, lo que... ¿Te acuerdas qué cosa, qué minas se encontraron ahora último? A ver, cultura, cultura, a ver, si en el examen pueda venir eso. ¿Cuál es lo último que se encontró? Pongan en el chat, por favor. Qué fácil es dormir, qué fácil es hacer otra cosa, y lo más tranca es mostrar pues esos conocimientos, ¿no? ¿Qué te parece? Ya. Se ha encontrado una mina de litio. Con eso somos millonarios. Por eso que el Perú tiene plata. No es porque sea un país industrial, nada, por eso. Porque vende su materia prima. Y antes no se sacaba tantos minerales. No se sabía que había tantos minerales. Los españoles sí se dieron cuenta, ¿no? Pero el peruano no, porque el peruano su pensamiento era sembrar en la tierra. Hasta ahora tiene ese pensamiento. Y, y antes, ¿sabes de dónde sacaba la plata el país? El guano. Se ganaban con el guano. Sí, plata se ganaba con el guano. Con el guano. Gracias a ello, el Perú tenía plata. Y siempre el Perú es un país rico, pues, por donde vaya. Sí, Perú tiene riquezas, pero increíbles, ¿no? Y ese sonidito. Ya, estas rebeliones nunca fueron más allá de un estricto marco local. Mira, con la destrucción del Estado oligárquico, la dispersión del ejército y la desorganización peruana en el Congreso, ya. ¿Qué más? Estas rebeliones, o sea, se rebelaron, ¿no? Los chinos se rebelaron. Fueron más allá de un estricto marco local con la destrucción del Estado oligárquico, la dispersión del ejército, la desorganización de la sociedad peruana. O sea, todo el Perú estaba dividido. Estamos hablando de la guerra con Chile, ¿eh? Representaba ahora características totalmente diferentes a lo que ofrecían las décadas anteriores. Perú dividido, Chile ataca. Llegaron los españoles, el Tahuantinsuyo estaba dividido. Por un lado, Atahualpa en Quito, por otro lado, Huáscar en el Cusco. O sea, los españoles llegan, estamos divididos. Los chilenos llegan, los peruanos están divididos. Qué presa fácil somos. Ya. En el texto, el vocablo mosaico es antónimo de... Mosaico es que hay diferentes razas, ¿sí o no? Negros, blancos, chinos, colíes, y aparte el mestizaje de ellos, entre ellos. Lo contrario sería homogeneidad, ¿sí o no? O sea que todos tienen la misma, la misma raza, ¿no? Homogéneo sería que tiene la misma raza. Y lo contrario sería mosaico, pues, ¿no? Mosaico quiere decir que hay diferentes razas. Y aparte, sin contarlos, el mestizaje, ¿no? La idea principal que el autor expone, ¿cuál sería? Estamos divididos, claro, pues, ¿no? Que nunca estuvimos juntos, podríamos decir así, ¿no? Ninguno de estos es. Acá está, la D. Dice, la dominación colonial y el Estado oligárquico. O sea, los españoles estuvieron durante la dominación colonial, pero existía un Estado oligárquico, o sea, un grupo oligarca en Perú, ¿no? Antes de 1879 fue posible debido a la fractura racial, o sea, todas las razas estaban divididas, la dispersión de indios. Los indios estaban separados también. Algunos eran ayudantes de los españoles. Estamos hablando de 1879. ¿Eh? Los negros, un grupo trabajaba de esclavos y el otro grupo los había abandonado. No digamos abandonado, pero se habían separado, se habían rebelado. Y eran ladrones, ¿no? Porque para comer tenían que robar, pues, ¿no? Los chinos también. Los chinos también igualito. Estaban divididos.
pero divididos no porque ellos se pelearan, ¿ah? No, 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 no. Los chinos era porque algunos lo llevaban a trabajar a los guanos, al guano, otros para bañar el algodón, otros para trabajar en los ferrocarriles, que no estaba, no era el mismo lugar, estaban separadísimos esos chinos. Entonces, ¿cómo se van a unir? ¿Cómo van a conversar? ¿Cómo van a complotar? No podían, pues, ¿no? Para los indios negros y chinos, la fractura referida, o sea, la división, fractura de división, pues, ¿no? Referida por el autor, ¿qué cosa le implicaría a los indios negros y chinos? Pues no podían tener un poder, pues, si estaban divididos, separados físicamente también. Nunca podían complotar o confabularse contra el gobierno, no. Por lo tanto, constituyó una gran debilidad política, esa fractura, esa división. El estar separados y encima, ¿no? Eh, o sea, cuando estos esclavos estaban en Perú, lo ponían en una fábrica, vamos a llamarle fábrica ya, fábrica en un lugar, la fábrica del otro está lejos, la otra fábrica. No podían conversar, no se podían unir. Y aparte de eso, vamos a suponer que los esclavos africanos, los negros, estaban en un lugar, pero hay un grupito que se rebela y se escapa, y se vuelve cimarrón. Ya tampoco, y ya se dividió el grupo, ya son dos grupos. Claro, puede ser que uno de ellos lo mande, ¿no? Para que conversen, comploten, puede ser, pero ya era más difícil, ¿no? Se incrementaba la dificultad. Pregunta 4. ¿Es incompatible afirmar que entre los años 49 a 74 esto? ¿Cómo vamos a creer que disminuyó la explotación del guano en esos años? Si justo en esos años se trajeron chinos, esclavos. Se trajeron chinos esclavos. ¿Pero para qué trajeron si aquí había gente? Porque requerían mano de obra. ¿Y para qué requerían mano de obra? Para explotar el guano. Por eso sería incompatible decir que disminuyó, decreció es disminuir la explotación del guano. Imposible, pues. Esa es la etapa más bien de apogeo, ¿sí o no? De apogeo. Si la economía peruana se hubiera mantenido estancada entre los años 49 y 74, o sea, si no hubiera explotación del guano, no hubiera producción de algodón, todo eso, hubiera estancamiento, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? La B, sería innecesaria, porque superflua es innecesaria, la importación de esclavos chinos. Si no hay producción de algodón, no hay guano, o sea, la economía está estancada. ¿Para qué voy a traer esclavos si no se requiere mano de obra? Porque la economía estaría estancada. Ojo, acá dice, mira bien claro, ¿eh? Si la economía se hubiera mantenido, es una suposición. Esto es lo que llamamos una extrapolación, ¿no? O sea, es un supuesto. Un supuesto es una extrapolación. Te ponen una condición de acuerdo a lo que hemos leído y qué podríamos responder, ¿no? Si hubiera pasado que no hubiera la economía peruana, pues estuviera estancado, o sea, no habría producción de nada, no habría ferrocarriles, no había algodón, no había explotación de guano. ¿Para qué voy a traer a chinos? No necesitaría, pues. Lo trajeron precisamente porque la producción estaba aumentando, pues, ¿no? Entonces, habría considerado superflua o innecesaria la importación masiva de chinos, claro. Siguiente texto. Aquí habla de la invasión de los chilenos a los peruanos. Yo te hago la pregunta. ¿Quién está más cercano a Perú? ¿Argentina o Chile? A ver, vamos a ver. Muy bien, Mel. Esa es la respuesta. No, no, no. No nos referimos más cerca en el sentido que de la, ¿cómo se llama? Del territorio. Porque eso ya tiene una respuesta exacta. No, no. ¿Quiénes nos quieren más? ¿Los chilenos o los argentinos? Y la respuesta es los chilenos. Los chilenos nos admiran. Les gusta nuestra cultura. En cambio el argentino, él quiere parecerse a los
El argentino quiere parecerse al europeo. A los peruanos le dicen moscas. ¿Por qué le dicen moscas? Porque por el cabello negro. O sea, como la mayoría de los peruanos vamos a Argentina y llevamos el cabello negro, por eso nos dicen moscas. Y tú sabes que una mosca va en la basura y todo eso. Es una palabra despectiva, ¿no? ¿Sí o no? Ah, cierto. Claro, y nosotros siempre nos han dicho, ¿no? Que Chile, el enemigo. Y en verdad tú sabes por qué Chile nos atacó. Por el guano. ¿Y sabes para quién era el guano? ¿Quién armó a Chile? Si Perú y Chile estaban en las mismas condiciones. ¿Por qué Chile va a tener más armas que el Perú? Estamos hablando de la guerra con Chile. ¿Quién los armó? Los ingleses. O sea, nos hicieron pelear. Los ingleses nos hicieron pelear. Le armaron a los ingleses, a los chilenos, y los chilenos atacaron. Y en el Perú no había un Perú, habían varios Perús. Porque el que tenía sus haciendas, ¿para qué se va a pelear? Tiene su hacienda. No le interesaba el resto. Sí, así era. Ya mira lo que pasa en esta guerra, ¿ya? Mira, mira, bonito, bacán es la historia. O sea, para saberlo, pues, ¿no? Porque uno no lo sabe, ¿no? Desde el arribo del ejército chileno, al mando de Lynch, se supone que Lynch es un militar chileno, se supone. ¿Dónde llegaron? Las plantaciones del norte. Los chinos se plegaron rápidamente. Los chinos, esos chinos, mira lo que hicieron. Se plegaron rápidamente a sus filas, participando activamente en el saqueo de las propiedades de sus antiguos amos. O sea que ellos se ayudaron a sacar las cosas de los amos, ¿no? Y también revelaban los lugares donde habían sido ocultadas las maquinarias e instrumentos de las haciendas. O sea, para que le roben lo más importante, pues, ¿no? ¿Quién le pasó la voz? Los chinos. Y tú a simple vista dices, oye, qué malos son esos chinos, ¿sí o no? Este comportamiento obviamente no traduce ni lealtad ni adhesión a Chile. O sea, no es porque los chinos querían a los chilenos. No, no es porque querían ser leales a los chilenos. Si ellos son chinos, tampoco querían adherirse, ¿no? No era la idea. Tampoco puede hablarse de un patriotismo chileno, o sea, que los chinos se sientan chilenos patriotas, ¿no? No, no, no. Ni tampoco que quieren traicionar al Perú. No, los chilenos no pensaban en eso. Como país, identidad, Perú no tenía en esa época. Sería exagerado suponer que un colí chino, así se le llamaba el esclavo, ¿eh? Colí chino, colí, de la época era capaz de distinguir un chileno de un peruano. En verdad un chino no sabía quién era chileno y quién era peruano. Los chinos, ¿por qué? Porque los chinos hablaban chino, pues. Entonces el chino, ¿cómo va a diferenciar el hablar del chileno con el del peruano? No diferencia el hablar. ¿Tú diferencias cómo hablan la diferencia entre los norteamericanos y los ingleses? No hablan el mismo inglés, ¿sí o no? Pero tú lo escuchas a los dos y te pareciera que fueran lo mismo, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Si a nosotros nos pasa, ¿por qué al chino no le pudo haber pasado eso? Que no diferenciaba un chileno de un peruano. Nosotros mismos confundimos cómo habla el inglés y el norteamericano. Hablan inglés, pero su inglés es diferente, ¿ah? Por si acaso. Claro, mira cuánta historia, ¿no? Por eso se habla de inglés británico, claro. Ah, bueno, pero que nos interesa. Yo nunca estaré de acuerdo con una muerte ni con un acto violento. Ya saben mi posición. Estoy en contra de la pena de muerte. Absolutamente. Yo sé que alguno de ustedes pensará que sí, que hay que matar a los violadores, no sé qué más, ¿no? Ya, bueno, es idea de ustedes, ¿no? Yo no. De algunos. Claro, pero no, yo no estoy de acuerdo con eso. No a la violencia. De ninguna especie. Por eso que mi frase es al varón ni con el pétalo de una flor. Esa es mi frase. Sería exagerado decir ya. Los chinos simplemente fueron sometidos a una atroz explotación por parte de los terratenientes peruanos. Mira, los terratenientes peruanos, los ricos peruanos, los hacendados, los maltrataban a los esclavos chinos.
Entonces, si los amos que tú tienes te maltratan, te dan de comer poco, te tratan mal, te golpean, viene alguien a atacarlos a ellos, tú te pasas a su fila, pues. Entonces ahí se entiende que por qué el chino se pasó al lado de los chilenos. No porque eran chilenos, sino porque eran el que estaba salvándolos supuestamente, ¿no? Incluso ellos querían insertarse a las filas del ejército chileno. Fue la manera más lógica de traducir y expresar el contenido de odio social contra sus antiguos explotadores, que eran los hacendados peruanos. La pregunta es, ¿fenómeno único? O sea, solamente en el mundo, en la historia del mundo, son los únicos que se rebelaron contra sus amos y se fueron contra el enemigo llamado Chile. De ninguna manera. Después de todo, el audaz Pizarro pudo derribar con un puñado de hombres el impresionante imperio de los incas. Si el imperio de los incas pues, es un grupo guerrero, ¿no? Un grupo de bastante gente, y viene un puñadito de hombres con Pizarro y le ganan a todo ese imperio. ¿Por qué? Porque los españoles supieron aprovechar la adhesión y la complicidad de los grupos sociales que el Estado inca había sometido. Porque todo imperio tiene la tendencia de adueñarse de terrenos, territorios, ¿no? De pueblos. Los imperios son así. El imperio romano, ¿no? Estados Unidos también quiere ser dueño de todo, ¿sí o no? En su época la España era eso, hacía eso. Inglaterra también llegó a ser en un momento también imperio. Claro, porque quería adueñarse de todo el mundo. Y debe tener algunas colonias todavía, Inglaterra. ¿Por qué crees que en el campeonato mundial siempre hay negros en Inglaterra? En el equipo inglés. Francia también, ¿eh? Sí. Por eso que África ganó el campeonato mundial último, ¿sí o no? Rusia 2018. ¿O fueron los franceses? No, estoy en duda. Bien. Entonces, así es. Entonces, cuando llegaron los españoles, también los pueblos que eran invadidos por el imperio inca, porque no existía el imperio inca, pues, ¿no? Apareció y comenzó pues a adueñarse de poblaciones. ¿Quiénes le hicieron la lucha? Los chancas, los huancas, ¿no? Se, claro, se pusieron de pie, ¿no? Sin polo y parado, ¿no? Claro, así fue. Entonces ellos se unieron pues a los, bueno, no exactamente ellos, ¿no? Pero hubo un grupo que también estuvo renegando pues del Imperio Inca y se unieron a los españoles, claro, se unieron. El problema para los chinos por lo menos fue que su adhesión al ejército chileno no pasó nada en la situación material y social, o sea, seguían siendo esclavos. El chino ayudó al chileno, pensando que iba a cambiar de su situación, ¿no? Pero no, Lynch lo mandó a trabajar en las salitreras. O sea, de esclavo de Perú, ahora se pasaron a esclavo de Chile. Y también en los depósitos de guanos en el sur, porque en el sur también había pues guano, ¿no? Otros 2000 chinos por orden del ministro de guerra Vergara, o sea, ese es otro militar chileno. ¿Eh? ¿Quién se opuso? Lynch. ¿De qué se opuso? Vergara los había incorporado al ejército chileno. Lynch no quería, o sea, Lynch desconfiaba de los chinos. No quería chinos en el ejército. Vergara sí. Pero ¿qué trabajo le daba a Vergara? Como militares chilenos, enterrar a los militares chilenos. Como parte del ejército chileno, enterrar a los muertos chilenos. También cuidar a los heridos chilenos. O sea, servidumbre también, ¿no? Al fin y al cabo, ¿sí o no? Quizá, ¿no? Una mejor condición ya, una mejor condición. Porque iban a comer, pues iban a comer, iban a tener ropa, etc. Durante la ocupación de Lima, finalmente el ministro inglés comprobó que el día 31 de marzo ellos estuvieron expuestos al mismo maltrato por parte de los chilenos. O sea, los chinos maltrataron los chilenos maltrataron a los chinos. ¿Con qué pretexto? De que unos ladrones habían ido a refugiarse al teatro chino. O sea, había un teatro chino y ahí se habían reunido un grupo de chinos. ¿Ya? Los soldados chilenos abrieron violentamente las puertas del teatro y empezaron a maltratar y apresar a los presentes. Algunos chinos, se dice, comenzaron a disparar contra ellos, hiriendo a 2. Ante esto, los oficiales chilenos enviaron por refuerzos, capturaron a 500 hombres
y saqueando a todas las casas y tiendas de los chinos. O sea, mira, los acusaron a esos chinos de rateros. Los chilenos acusaron a los chinos de rateros. ¿Cuál era el objetivo? Eliminarlos. Y se supone que si acá los chinos hirieron a chilenos, porque dice que dispararon, se supone que estaban también complotando contra los chilenos, ¿sí o no? Claro, se supone, ¿no? Bien, pregunta 1. En el texto, el vocablo inserción se puede reemplazar por... ¿Cuál sería? Ve? ¿Qué pondrías ahí? Inclusión, claro. Inserción por inclusión. En la 2, esa es en la 1. Ahora en la 2, ¿cuál sería? Explicar por qué los colíes se unieron a los chilenos. Esa fue la intención también. Claro. La intención principal del autor es explicar por qué los chinos se unen a los chilenos. Cualquiera pensaría, ¿no? Traidores a la patria. Pero si los chinos no eran peruanos. Segundo, amaban a los chilenos. Si no sabían a quién se estaban uniendo, no diferenciaban. La B. Se deduce que los colíes chinos encontraron en la guerra con Chile la oportunidad para qué? Vengarse de sus amos. ¿Sí o no? Esa fue la oportunidad en la guerra con Chile. ¿Cómo se vengaban? Ayudándolos a los chilenos. Incluso señalándole dónde estaban guardadas las máquinas. No es que ellos vivían ahí, sabían dónde estaban las máquinas. Así los traicionaron a sus... No traicionaron porque estaban vengándose, eso no es traición. Traición es cuando tú le debes lealtad, ¿no? Por ejemplo, tú eres leal. Ya tú eres leal al Perú. Todos los peruanos somos leales. Debemos ser leales al Perú, ¿sí o no? Si tenemos un dato de los peruanos y le vendemos al extranjero, espionaje contra nuestro país, eso es desleal, ¿sí o no? Porque nosotros somos peruanos, ¿cómo vamos a hacer eso, sí o no? Así es. Según el texto, los colíes chinos, o sea, los esclavos, cumplieron en su momento el mismo papel que realizaron ¿quiénes? Los indígenas cuando llegaron los españoles, pues, ¿no? Porque los habían sometido mal. Según ellos se renegaban del imperio incaico. ¿Cómo es posible que lo habían pasados a sus filas y lo habían maltratado, ¿no? Ahora, el tipo de maltrato no lo dice acá, ¿no? Pero sí dice que han sido maltratados, ¿no? Mal sometidas, por eso dice. A partir del texto se puede afirmar que el general Lynch, ojo, Vergara aceptó a los chinos en el ejército. Lynch se oponía. Por lo tanto, Lynch desconfiaba la lealtad militar de los colíes chinos. Incompatible con el informe de Spencer. En verdad, ¿qué se informó? Que mataron a los chinos porque eran ladrones. Así decía la noticia, ¿no? O sea, por ese motivo habían atacado el teatro donde estaban los chinos, ¿sí o no? Claro. Pero Spencer informó que los chinos habían sido atacados por los chilenos acusándolos de ladrones, pero no eran ladrones. Eso informó Spencer. Claro, no eran ladrones, sin embargo, los atacaron y los mataron, ¿no? Hace una velada defensa de los chinos refugiados en el teatro chino. Eso hizo Spencer, ¿no? 7. Si los hacendados del norte del país hubieran tratado con justicia a los colíes, o sea, le hubieran tratado bien a los chinos, a los esclavos chinos. Si le hubieran tratado bien, ¿tú crees que se habrían pasado los chinos al lado de los chilenos? Creo que no, ¿no? Al contrario, más bien
les habrían ayudado a los hacendados, pues, ¿no? Si les han dado buena alimentación, trabajo, tranquilo, contento, todos felices. Pero, bueno, según la propuesta supuesta, ¿no? Probablemente, por eso dice, ¿no? ¿Qué habrían hecho? Habrían ayudado a sus amos. Se habrían sumado a la lucha por la expulsión de los invasores chilenos, ¿sí o no? Ya. Vamos acá. Agudo igual a perspicaz. Compendioso igual a charlatán. Acá voy a marcar lo que son antónimos, ¿ya? Antónimo. Agudo, perspicaz son sinónimos. Ufano, presumido, sinónimos. Ya dije que compendioso y charlatán son antónimos. Entonces yo debo anotar dos términos que sean antónimos. Y en este caso sería la de lacónico locuaz. Porque lacónico que habla poco y locuaz que habla bastante. Acá todos son personas que ayudan. En la 2, todos son personas que le gusta ayudar, ¿ya? Esto no podría ser, ¿no? Cortés es una persona de buenos modales, de buen trato, que no tiene que ver con la ayuda, no tiene que ver con la ayuda, ¿no? Y a la 3, el todo se llama libro, una parte se llama capítulo. El todo se llama informe, una parte se llama introducción. Primero pongo el todo y segundo al costado, en segundo lugar, sería la parte, ¿no? En este caso, en la 3 sería revista editorial, porque toda revista tiene una parte llamada editorial. Pérfido, arrogante, sinónimos. Felón, fatuo. No es así. Pérfido con felón. Me he salteado una palabra. Felón con traidor. Ya. Por aquí abajo. Arrogante igual que fatuo. Fatuo igual que petulante. ¿Quién me falta? El que le sigue a traidor. Acá debo mencionar a otro traidor. Y aquí debo mencionar a otro creído. Sería en la 4 la A. ¿Está bien? Desleal, presumido. Vehículo automóvil. El género es vehículo. Rosa flor, el género es flor. Vivienda bohío, el género es vivienda. Como te habrás dado cuenta, los impares primero pongo el género. Vehículo automóvil, vivienda bohío. Y en los impares, rosa flor es impar. No, ¿qué digo? Al revés, ¿no? Rosa flor es par. Los impares empiezan con el género. Vivienda bohío y vehículo automóvil es 1 y 3, ¿no? Posición 1, vehículo automóvil. Posición 3, vivienda bohío. Me piden al revés. Primero debe estar la especie y después el género. En ese caso sería la 5, sábado día. ¿Por qué? Porque en segundo lugar debe estar el género. Día es el género. Conocido también como hiperónimo, ¿no? Hiperónimo. Hiperónimo vehículo, hiperónimo flor, hiperónimo vivienda. Hiperónimo día. La respuesta es sábado día. Clase de día, sábado. Clase de vehículo, automóvil. Clase de flor, rosa. Clase de vivienda, bohío. ¿Qué es un bohío? Una cabaña. Pregunta 6. Marque la serie formada exclusivamente por sinónimos. 3 sinónimos. Ya, este. ¿Por qué? Porque en el primero falla este. En el segundo falla este. En el tercero falla este. Pero en la C no falla ni uno. Frágil, endeble y débil son sinónimos. Vamos al texto 4. Vamos al texto 4. A ver, ¿cuántas pronunciaciones? Ya, ok. Ya. Dice que van a desacralizar la literatura y la van a convertir en un producto industrial. ¿Cómo se le considera a la literatura? La expresión de la belleza, etcétera, etcétera, ya listo. ¿Y cuándo sería industrial? Por ejemplo, actualmente, si yo escribo una novela de amor, ¿ya? Es raro que me la compren, no. En cambio, si yo hago una novela de terror,
Me lo compran todos menos uno. ¿Por qué? Porque hoy en día a la gente le gusta cosas de terror. ¿Por qué no cosas amorosas? Porque nos han insensibilizado con tantas malas noticias, ¿no? De muertes, asaltos, matanzas, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces, y la pregunta es, si yo soy un escritor, ¿escribo para qué? Porque quiero decir mis ideas, expresarme, ¿no? Todo Quijote. O de repente quiero escribir, aunque no me guste, voy a escribir este tema. No me gusta ¿cómo se llama? El terror. No me gusta el miedo. Sin embargo, como a la gente le gusta, entonces voy a escribir obras, ¿no? Que causen miedo, que no puedan dormir al día siguiente, ¿no? Voy a escribir eso. ¿Por qué escribo? Aunque no me guste, porque voy a vender más, me voy a llenar de plata, ¿no? Lo que le gusta a la gente, como decía Pocho Rospigliosi, lo convierto a la literatura en un producto industrial, en un producto comercial. O sea, le he quitado lo sagrado a la literatura, lo he desacralizado. Y dice que dos son los mecanismos que en la sociedad democrática han desacralizado la literatura. Uno es sociológico y el otro es cultural. La nivelación de los ciudadanos, la extinción de las élites, el arraigo y la tolerancia del derecho a la diferencia y la indiferencia, el consiguiente desarrollo del individualismo y el narcisismo. Han abolido el interés por el pasado y la preocupación por el futuro, centrado la atención en el presente y tornado en máximo ideal la satisfacción de necesidades inmediatas. A ver, ¿cómo presentarías una obra, no? Víctima de este presentismo, dice que la gente está promoviendo que no se piense en el pasado, tampoco se piense en el futuro. Pensemos ahora en lo que estamos viviendo. Haz lo que quieras, dice, ¿no? Haz lo que quieras, pero hoy mismo, no lo dejes para mañana. Dice que esa es una de las causas por la cual se ha desacralizado la literatura. Se le ha quitado lo sagrado a la literatura. Dice que somos víctimas de un presentismo, o sea, todo abogamos por el presente y el presente, hacia lo sagrado. Realidad alternativa cuya razón de ser desaparece cuando una comunidad contenta o descontenta con el mundo en el que vive acepta a este como el único posible y renuncia a la alteridad, o sea, a otras cosas diferentes, ¿no? De que las creaciones literarias eran emblema y alimento. En una sociedad así pueden haber libros, pero habrá muerto la literatura. El otro mecanismo es económico. No hay otra democracia que la del mercado. ¿Quién dice eso? Rachimov. Rachimov dice que la literatura no interesa. Lo que interesa es que se venda el libro. Claro. Entonces, por lo tanto, para él el concepto dice que no hay democracia, no hay mejor democracia que la del mercado. O sea, depende de lo que compren. Si la mayoría lo compra, ganamos plata. Ganamos plata. A todos les gusta, a todos les gusta. Lo que le gusta a la gente. O sea, si la pornografía le gusta a la gente, le doy eso. ¿Está bien eso? O sea, me hago millonario vendiendo pornografía. ¿Está bien eso? Bueno, yo creo que la pornografía siempre va a existir, pero ya de como promoverla y darle el protagonismo en las lecturas, no creo que deba ser, ¿no? Entonces ahí el otro mecanismo es económico, ¿no? Si Rachimov defiende eso, defendería esa posición, ¿no? Que la pornografía sea lo que se venda, ¿no? Bien, lo que significa que el libro despojado de su condición de objeto religioso se vuelve una mera mercancía, ¿ven? Lo ven más comercial. Se guían de la oferta y la demanda, en la que un libro es un producto y un producto elimina a otro, incluso del mismo escritor. Ya, yo escribí un libro, ¿ya? Que habla del amor. El amor, la paz, la armonía. Nadie me compra, entonces, no me compraron, hago otro libro que hable sobre porno. Listo, ¿no? Pongo un libro de porno, solapado todavía, bien vivo, ¿no? Gano plata. O sea, mi segundo libro le ganó al primer libro. O sea, un libro elimina al otro metiendo cochinadas, ¿no? La banalización es el resultado de esa vorágine. Banalizamos la literatura. Por eso dice que se ha quitado
lo sagrado de la literatura, ¿no? ¿Cuál es el tema central del texto? Pregunta 1. D. Nombró a dos mecanismos que desacralizan a la literatura, le quitan lo sagrado de la literatura. 2. La palabra vorágine tiene el sentido de desorden. No hay un orden, pues. De acuerdo con el texto del mecanismo cultural, el mecanismo cultural permite la producción de libros. Siempre va a haber libros. La calidad es lo que diferencia, ¿no? De la expresión Rachimov, ¿qué dice? Es posible inferir que lo que le interesa es la plata, pues la plata. Si se gana, si se gana, dice, y es democrático, todos lo compran, ahí está su democracia es así, ¿no? Porque todos lo compran, es democrático. Así piensa Rachimov. Creo que no se olviden, ¿eh? Entonces sería, la sociedad moderna desacraliza la persona del escritor. Desde la perspectiva económica es posible inferir qué cosa. Económicamente, plata. A ver, ¿cómo se presentaría? No son importantes. Si la plata manda, no importa si hay un maestro, si hay un guía, no importa. No son importantes. Bien, oye, no, ya terminamos, pero vamos a terminar en un minuto más, ¿ya? Mira, ve, oye, Paulo Freire es lo máximo en la educación, ¿eh? Él habla sobre temas de educación, ¿ya? Aquellos que van a seguir educación, lean a Paulo Freire. Él está hablando de la deshumanización que padece el hombre. Sí, hay deshumanización, ¿eh? Mira, tú estás en grupo de WhatsApp, ¿ya? Dime si no pasa esto. Que en ese grupo son amigos los que están ahí, ¿eh? Sin embargo, se mandan insultos, ofensas por la política. Oye, ya se perdió la ubicación. Oye, si estoy entre mis amigos, ¿por qué voy a insultar? ¿Cierto? Incluso ya se pelean en los amigos, ¿eh? Dentro de ese WhatsApp. ¿Sí? Se está deshumanizando. ¿Sí? No nos ubicamos, ¿no? Nos ubicamos. Decimos por redes cosas que personalmente nunca lo diríamos. Tú vas a las redes y le dices, ¿no? Mi amis, te amo, te quiero, en las redes, ¿ya? Y cuando te encuentras en la calle, ni lo miras. Te ha pasado. Esa es una situación irreal, ¿no? Y la situación humana es la situación real. Claro. De muchas otras cosas más habla Freire, ¿no? Por eso acá en la pregunta 1, la condición de deshumanizado sería, te dice opuesto, ¿eh? Lo opuesto a deshumanizado sería libre. Claro. El tema principal que desarrolla el texto es el hombre libre. El autor está proponiendo eso, que el hombre sea libre, ¿no? Que sea humano. El humano es libre. Pues cuando nosotros nacemos libres. Claro. Desde que empezó la humanidad éramos libres. Se deduce que según Pablo Freire los oprimidos que luchan como objetos, ¿qué hacen? Los que luchan como objetos. Mira, para entender la bella, vamos a suponer que tú estás en contra de un gobierno. Tú te rebelas, tomas el poder y te quieres mantener en el poder. ¿En qué te conviertes? En otro opresor. O sea, tú dejaste de ser oprimido y pasaste a ser opresor. Si triunfan, devendrán opresores de sus ex opresores. O vas a oprimir a los que te oprimían. Así no es, ¿no? Si los opresores realmente se solidarizaban con los oprimidos, o sea, hay opresores y oprimidos, ¿ya? Pero ¿qué pasa si los dos se dan las mismas condiciones? Se solidarizan por eso, ¿no? Marcaríamos que habría libertad. Es incompatible con las ideas de Paulo Freire afirmar qué cosa. Paulo Freire aboga por la libertad, por la humanización, ¿sí o no?
La 5 sería fruto de la persistente práctica de la resignación. Claro, porque el autor no quiere que nos resignemos, porque resignar quiere decir que mantengamos el incompatible, te pide, ¿eh? Es que mantengamos la situación, y la situación es que no somos libres, no somos humanos. Y si nos resignamos, eso no plantea Freire, ¿no? Es incompatible. Aquí en la 1, connotado es igual a ilustre y famoso. Reticente, el sinónimo sería evasivo, y a la vez sería. Ojo, ilustre con connotado, evasivo con reticente y funesto con aseado. Sinónimos. Agudeza, todos son sinónimos de agudeza, de ingenio, ¿ya? La respuesta sería sagacidad. Astucia. Dédalo, embrollo, laberinto, caos. Enredo, confusión. Hiperónimo, arte. Todos son artes. Porque dice hiperónimo. Marque la alternativa que complete la serie. Antónimos, ¿ah? Contrario de voluble, invariable. Constante. Hay dos, ¿ah? Variable y constante. Entonces en la 5 marcaría la D. Porque munificencia, contrario de egoísmo, pompa de sobriedad. 6. El término que no guarda relación con los demás. Todos son moderación, excepto honradez. No es moderación. Indica la palabra que no corresponde al campo semántico. Todos son de personas educadas, tratables. Relaciona con la cortesía, pero cognición es conocimiento. Acá polémico, todos son discutibles, ¿ah? Si es discutible, sería, a ver, polémico, contradictible, dudoso, debatible, ¿no? La 8 sería debatible. Aquí sería apacible, dócil, sinónimos, galante, soez. Me van a pedir un impar, por lo tanto a mí me interesa, no, me van a pedir un par. Me interesa saber cuál es el par. Galante, soez, antónimos. Entonces me van a pedir un antónimo, ¿ya? Ingente, diminuto, el único antónimo. Y en la D todos significan bullicio, algarabía. Bien, terminamos. Bien, jóvenes, hemos finalizado. Goodbye, nos vemos en Dubái, chicos. Algún día hablaremos de Dubái. Nos vemos, chicos, Dubái.